Bienvenidos a esta sesión de comunicación celular, impartida por la doctora Ruth Angélica Lezama, profesora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Durante este video podrán observar qué moléculas desencadenan la comunicación celular, cuáles proteínas intervienen en el establecimiento y regulación de una vía de señalización y finalmente el objetivo de una vía de señalización. Bueno, vamos a ver ahora cómo las células pueden estarse comunicando entre ellas y cómo estas células van a establecer una respuesta. Entonces, se conoce como señalización celular el evento que va a iniciar un proceso celular a la llegada de una señal. Esta señal casi siempre es suele ser un mensajero químico o una señal eléctrica. Y la célula va a dar una respuesta a esa señal que llega. Y vemos en este dibujo que está de este lado, vamos a ver, esto sería una célula y vamos a ver que las señales van a llegar a la célula. En este caso tenemos proteínas que están llegando a la célula y estas son reconocidas por un receptor, que aquí en el dibujo nos los ponen como sensores de la señal que va a llegar. Después de que llega esta señal y es reconocida por los receptores o los sensores, se va a establecer un procesamiento de esta información. Y posteriormente al procesamiento de esta información se va a llevar a cabo una acción. Esto es muy importante en las vías de señalización porque siempre vamos a tener una acción. ¿De qué tipo va a ser esta acción? Pues la célula va a inducir la transcripción de nuevos genes. Puede haber una respuesta a través del metabolismo o, por ejemplo, contracción celular, rearreglo del citoesqueleto, o también puede secretar su respuesta. Entonces, siempre vamos a tener que cuando llega una señal a la célula, esta célula es captada, esta va a ser procesada, va a tener una acción y se va a dar esa respuesta. Y después esta respuesta va a ser regulada. ¿Esto qué quiere decir? Que las células no van a estar respondiendo por siempre a un estímulo. Entonces, de esa forma es como las señales que llegan a las células van a inducir que la célula dé una respuesta y que esta célula siempre esté regulada. Ahora, estas respuestas que dan la célula pueden ser como las que tenemos en este dibujo que corresponderían a que sería una respuesta intracelular. Entonces, esa respuesta intracelular sería la transcripción de nuevos genes, el metabolismo, una contracción celular, rearreglo del citoesqueleto. Pero también puede haber una respuesta extracelular cuando la célula puede secretar algo. El ejemplo es de las células nerviosas. ¿Se acuerdan cuando vimos que cuando llegaba una señal a la célula, que en este caso sería el impulso nervioso, que sería un tipo de señal eléctrica, hace que las células secreten neurotransmisores que ya tenían guardados en vesículas? Entonces, de esta forma, la célula puede responder cuando se requiere o puede tener en reserva los elementos para responder a la señal. Y a esto se refiere cuando va a secretar algo cuando recibe esa señal. Bueno, entonces vamos a tener aquí que una célula va a emitir una señal, ya dijimos ahorita qué tipo de señal, que puede ser un mensajero químico, una respuesta, ¿cómo se llama? De una señal de eléctrica, y entonces va a haber otra célula que va a recibir. Entonces, de esta forma tenemos un sistema en donde una es la transmisora y otra es la que recibe. Y entonces, esta célula transmisora va a dar una señal, que es un mensaje que sale como señal al medio, y esta señal es decodificada por la célula que la recibe, y esta célula va a dar una respuesta que puede estar relacionada, esta respuesta, con la célula que emitió la primera señal. Bueno,
También entre los organismos vamos a ver que hay señales, ¿no? Entonces, para que vayamos entendiendo cómo esta señal que se da en las células, pues también lo vemos entre los organismos. Entonces, nosotros como organismos recibimos señales o estímulos, como está aquí en el cuadro, por ejemplo, de sonido, de luz, de temperatura, al tacto, al olor, ¿no? También, por ejemplo, entre organismos, una de las señales que es muy conocida son las feromonas, ¿no? También aquí nos ponen el tacto, el sonido. Y entre las células vamos a ver que hay mediadores, o sea, estas señales que manda la célula, que son mensajeros químicos, pueden ser hormonas. Y ahorita vamos a enlistar todos los mensajeros que pueden ir. Y estos ocitocinas, entonces son proteínas que son secretadas por una célula y que van a ser recibidas por la otra, ¿no? Entonces, y entre las células también aquí está, entre células y en las células, vamos a ver que en las células pueden secretarse segundos mensajeros, calcio, esto lo vamos a ver también. Y hay una interacción también entre proteínas y puede ser una señal. Entonces vamos a ver que la comunicación entre las células, como vemos aquí, pues entonces se van a establecer entre dos células. Y también esta señal puede dispersarse por más de una sola célula, como vemos el ejemplo aquí de la biblioteca, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver eso, pero ya aplicado en lo que son las células. Entonces, vamos a tener señales que ya les dije que pueden ser eléctricas y que su largo de alcance puede ser largo, ¿sí? Entonces, también tenemos señales en donde van a ser secretadas proteínas, en donde vamos a tener una señal endocrina, que va a ser también de largo alcance, la parácrina, que es de corto alcance. Vamos a tener contacto entre células y células, y vamos a tener también señales autócrinas. Entonces tenemos este esquema en donde una célula va a dar una señal, o sea, va a secretar un mediador, que ahorita vamos a ver de qué tipo son, y lo secreta a una célula. Pero entonces, ¿cómo se establece al medio, no? ¿Y cómo se establece la comunicación entre célula y célula? Pues bueno, esta comunicación se va a establecer siempre y cuando la célula a la que llegue la señal tenga con qué captar la señal, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como los receptores de la célula. Y entonces, en este ejemplo tenemos aquí que esta célula está secretando al medio proteínas, y que solamente va a establecer una comunicación con la célula que tenga el receptor. Y como vemos en esta célula que está acá arriba, es la que tiene el receptor, y entonces la comunicación se va a establecer con esta célula. Y vean con esta otra célula que también está cerca, pero no tiene el receptor, entonces no se va a establecer ninguna comunicación, porque esta célula no tiene el receptor que reconoce esta proteína que está secretando. Bueno, otro tipo de interacción y de comunicación celular son las uniones entre célula y célula. Aquí, por ejemplo, tenemos estas uniones GAP, que las vamos a ver más adelante en el curso, en donde se forman unos como túneles, en donde una célula va a poder, a través de estas túneles, pasar proteínas y se comunica con la otra célula. Ahora, también puede haber una interacción entre célula y célula. Esto estaríamos hablando de las células que tienen en su membrana proteínas transmembranales, que son reconocidas por otra célula que tienen el receptor. Aquí la diferencia entre esta y esta es que la proteína aquí es secretada y aquí la proteína está inmersa en la membrana. Bueno, entonces otra vez vamos a ver el tipo de comunicación que hay entre célula y célula, ¿no? Entonces tenemos una interacción directa, como la que les estaba mencionando en la otra diapositiva, en donde una célula está exponiendo una proteína transmembranal y es reconocida por la célula vecina que tiene el receptor a estas proteínas. Ahora, aquí en estos cuadros vamos a ver
cuando se da una comunicación mediante proteínas secretadas, que sería el ejemplo de aquí de que tenemos de la biblioteca. Entonces, aquí vamos a tener que la señalización endocrina involucra siempre el sistema circulatorio. Entonces, una célula en una parte del cuerpo va a secretar una proteína y esta proteína va a pasar al torrente circulatorio y después va a salir para ser reconocido por su célula diana pues a un rango de distancia largo. Entonces, aquí esta señalización endocrina, su rango de poder encontrar su célula diana, pues puede estar a larga distancia. Ahora tenemos la señalización parácrina, en donde aquí se comunican entre células cercanas, como podría ser aquí. Entonces, aquí esta célula está secretando su proteína al medio y solamente es reconocida por la célula que tiene el receptor a esta proteína. Y también tenemos la autócrina, en donde la misma célula está secretando una proteína que es reconocida por ella misma y que esta establece una vía de señalización a partir de esto. Esto es muy, para que se les haga muy claro, en las células cancerosas, en donde ella misma se está autoactivando, produciendo proteínas que van a activar vías de señalización. Ahora, ¿cuáles son las moléculas, estas moléculas, proteínas, que son secretadas? Bueno, que corresponden a lo que sería la señal que está emitiendo la célula. Entonces, estas proteínas secretadas, como ven, son hormonas, citocinas y factores de crecimiento. Entonces, esas son las que las células van a secretar siempre, ¿no? En cuanto a las hormonas, hay del tipo que son solubles en agua. Aquí, por ejemplo, les puse la histamina y la adrenalina. Y estas no pueden cruzar la membrana y por lo tanto son reconocidas por un receptor de la superficie celular. También vamos a tener pequeños péptidos que son reconocidos por receptores de la superficie celular. Ejemplo de esto es la insulina. Vamos a tener moléculas lipofílicas que aún a pesar de que pueden pasar la membrana, son reconocidas por receptores de superficie celular. Ejemplo de estas son las prostaglandinas. Vamos a tener también moléculas lipofílicas que cruzan la membrana y son reconocidos por receptores intracelulares. Ejemplo de estos tenemos a la progesterona, la testosterona, la hormona tiroidea y retinoides. En cuanto a las citocinas, incluyen todas las interleucinas, el factor de necrosis tumoral y los interferones. Entonces, en cuanto a las interleucinas, se acuerdan que agrupan hasta 18 miembros. Tenemos otro grupo que son los factores de crecimiento y esto tiene que ver con la regulación del crecimiento, ciclo celular, diferenciación celular. Ejemplo de estos tenemos el factor derivado de plaquetas, el factor de crecimiento epidermal, factor fibroblástico, y bueno, hay muchos, ¿no? Y estos, los receptores a estas moléculas se encuentran en la membrana plasmática. Vamos a tener también neurotransmisores, estos que se guardan en las vesículas. Y aquí tienen ejemplos de neurotransmisores, la acetilcolina, dopamina, etcétera. Y también tenemos que el ATP puede ser una molécula de señalización cuando las células mueren y dejan allí en donde se quedan muertas ATP y estos sirve de señal a las plaquetas, a los neutrófilos, a estas, ¿no? Porque tienen receptores que captan el ATP. Bueno, entonces estas son las moléculas que pueden dar una señal hacia la célula. Entonces, regresando al esquema, vamos a tener aquí que el tipo de señal que llega a la célula son las que acabamos de ver, que pueden ser hormonas, factores de crecimiento,
neurotransmisores, todas estas que acabamos de ver. Y posteriormente, que son reconocidos por el receptor, vamos a entrar a esto que es el procesamiento de la señal. Y este procesamiento de la señal se lleva a cabo por varias proteínas que en esta diapositiva. Entonces, los que reconocen las moléculas que llegan a la célula son los receptores, ¿no? Entonces, por esto son considerados la puerta de entrada de las señales y estos son activados durante el proceso de reconocimiento del ligando. Posteriormente vamos a tener proteínas sinasas y vamos también a tener las fosfatasas. Y esta es una forma que tiene la célula de transmitir la señal, porque las sinasas van a fosforilar y las fosfatasas van a desfosforilar. También vamos a tener dentro de todo este procesamiento de la señal GTP-asas reguladoras y como su nombre lo dice, tienen que ver con el GTP. Cuando están activas están unidas a GTP e inactivas están unidas a GDP. También vamos a tener proteínas adaptadoras, que son las intermediarias en transmitir la señal, y entre dos proteínas que pertenecen a una vía de señalización. Y estas proteínas dirigen a un sitio específico y reclutan las proteínas para formar complejos. Vamos a tener mensajeros intracelulares y estos se van a encargar de amplificar la señal, y estos son conocidos como segundos mensajeros. Y entonces más adelante vamos a ver las características que son sintetizados rápidamente, son liberados, ya son sintetizados y degradados rápidamente, y pueden activar diferentes proteínas efectoras, con lo cual, como les decía, permiten amplificar la señal. Bueno, entonces vamos a ver que la comunicación entre las células se va a llevar a cabo por estas moléculas que llegan y que son reconocidas por los receptores, y después estos receptores van a activar toda esta serie de proteínas que les acabo de enlistar en la diapositiva anterior, con lo cual amplifican la señal. Y estas señal van a hacer que algo cambie en la célula. Esto es muy importante que siempre se acuerden. Una vía de señalización siempre va a inducir a que algo que no estaba en la célula ahora aparezca. ¿Cómo qué puede ser? Pues como les decía, puede ser un cambio en el metabolismo, la transcripción de nuevos genes, el rearreglo del citoesqueleto y, por ejemplo, la secreción. Y posteriormente esa señal va a ser regulada, y cuando se regula se termina la señal. Entonces, esto es muy importante, como les decía al principio, porque siempre que llega algo a la célula y es reconocido y se establece una vía de señalización, va a haber un cambio. Por ejemplo, esta transcripción de genes no va a seguir por siempre, ¿no? En cuanto esta señal, el ligando se haya eliminado, la señal esta va a ser apagada. O también vamos a tener que aquí en las proteínas intermediarias se van a cambiar, por ejemplo, una sinasa fosforila, la fosfatasa desfosforila, y entonces ahí tenemos que se apaga la señal. Entonces siempre las señales van a estar regulados, y eso siempre lo tenemos que tener en mente cuando nosotros estudiamos una vía de señalización, que siempre esta vía va a terminar su función, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar a lo que ya sería una vía de señalización. Vamos a tener que llega la molécula que va a desencadenar la vía de señalización, que es reconocida por un receptor. Este receptor va a tener un cambio que va a permitir activar a otras proteínas. En un principio, cuando las vías de señalización empezaron a ser descritas, a estas proteínas que estaban después del receptor se les puso el nombre de segundos mensajeros, considerando que el primer mensajero era el ligando. Pero esto no tiene nada que ver con los segundos mensajeros que produce la célula. Y entonces estos segundos mensajeros van a activar a sinasas
y se va a llevar a cabo la fosforilación y esta fosforilación van a activar enzimas. Entonces vean cómo aquí ya tenemos que se está amplificando la señal. Entonces quiere decir que cuando algo llega a la célula y la célula lo reconoce, no se va a tener nada más una proteína que se va a activar debido a esa, sino que se van a activar más de una. Entonces, a esto se conoce como amplificación de la señal. De tal forma que esperaríamos teóricamente nosotros que si una señal llega al receptor, el receptor, como acabamos de ver, sufre un cambio, va a activar a proteínas debajo de él, que entonces aquí están nombradas como con letras, entonces tendríamos A, B, C y D y el efecto, ¿no? Esto, esperaríamos, o sea, o nos imaginamos que fuera así, pero lo que realmente pasa es lo que tenemos en esta parte de acá, en donde este receptor otra vez puede activar a A, pero también a su vez puede activar a B, ¿no? Y vean que activa a C, D, H, ¿no? Y entonces de esta forma se amplifica la respuesta. Entonces, pues cuando estudiamos una vía de señalización, la podemos abstraer de esta forma, pero siempre tenemos que considerar que esto no es cierto, ¿no? Que siempre vamos a encontrar esto en las células, ¿no? En donde vamos a tener una vía de señalización o un receptor que va a activar a un sustrato, pero que no nada más es uno, sino que son varios, y que no nada más tenemos un efecto, sino que tenemos varios. Entonces, eso es importante siempre de considerar cuando estudiamos una vía de señalización. De tal forma que esto se ve ejemplificado en este dibujo, en donde aquí les pusieron nombres a los receptores. Bueno, aquí están los receptores que son los que reconocen la señal, luego tenemos los transductores y después vamos a tener los efectores. Y esto sería una vía de señalización lineal, que como les digo, que eso no pasa, ¿no? O sea, que no nada más una respuesta se va así, sino que vamos a tener, en este ejemplo, está convergente, en donde vamos a ver que tres receptores que son activados por tres ligandos diferentes pueden converger en la activación de aquí de un efector. Aquí tenemos la divergente, en donde un solo ligando con un solo receptor va a activar a varios transductores con diferentes efectores. Y aquí con los de múltiples brazos, ¿no? Que es lo que en realidad vemos con las vías de señalización pasa. Y aquí está en el libro el ejemplo de la vía de señalización de las proteínas G, que como ven se parece a esta que está aquí, ¿no? Entonces ya cuando nos ponemos a estudiar una vía de señalización, la tenemos que ir pensando de esta forma lineal nosotros en nuestra mente y pensar, bueno, si yo tengo este receptor que estoy activando con algo, voy a tener una sinasa que se fosforila y voy a tener un efecto, ¿no? Pero siempre vamos a tener que abstraernos en esta forma, pero sabiendo que tenemos esto en realidad en la célula, una vía de señalización con múltiples vías a su vez, ¿no? Bueno, y estas vías de señalización se establecen por la interacción entre las proteínas. Y estas interacciones de las proteínas se llevan a cabo gracias a los dominios de unión. Y estos dominios también se les conoce dominios estructurales. Y estos dominios de unión aparecen por las fosforilaciones de proteínas, ¿sí? Y estas fosforilaciones se van a dar en residuos de tirosina o serina y trionina. Y de acuerdo al aminoácido va a depender qué dominio aparece. Entonces vamos a tener los sitios CH2 y CH3, y CH2 viene del inglés, de estas siglas de que es de SAR Homology Domains, y SAR es una sinasa. Entonces, que fueron encontrados por primera vez o descritos en esta sinasa, por eso les pusieron este nombre. Y, por ejemplo, los CH2 comprenden a aproximadamente 100 aminoácidos con afinidad por los aminoácidos con residuos de tirosina que han sido fosforilados por receptores con actividad de sinasa de tirosina. Entonces, siempre vamos a ver que estos CH2 surgieron
porque vino un receptor o porque vino una sinasa que se activó y fosforiló en tirosina. Y entonces ya que tenemos un sitio CH2 que antes no teníamos y que entonces ahora aparece y crea un sitio de unión para que se pegue otra proteína. Otro dominio muy famoso son los dominios CH3 y estos son más cortos, son de 50 aminoácidos y tienen afinidad por sitios que contienen residuos de prolina. Pero no son los únicos sitios de unión que hay en las proteínas y que aparecen cuando hay cambios conformacionales o hay fosforilaciones, como les acabo de decir. Entonces, en esta tabla vean que hay todos estos dominios de unión, ¿no? Ahorita estos son los más famosos, los CH2 y los CH3, pero vean que tenemos todos estos, ¿no? Y tienen que ver con ciertas respuestas que dan las células. Bueno, entonces, y los dominios los suelen ejemplificar de las proteínas que tienen que ver con vías de señalización, con cajitas o hexágonos o circulitos como son en este tipo. Aquí está el modelo del sitio del CH2, que entonces aquí está exponiendo una tirosina. Y vean que aquí en este caso son ejemplificados de esta forma, ¿no? Pero vean que todos los dominios que aparecen en la otra tabla aquí vienen y que son ejemplificados de esta forma. Aquí tenemos el CH3, aquí tenemos otro que nada más se los puse de ejemplo, que son los bromodominios, y estos son proteínas, dominios que están en proteínas asociadas a cromatina. Aquí tenemos los WW. Y bueno, entonces estos dominios aparecen por un cambio conformacional o por fosforilaciones que se dieron cuando comienzan a amplificarse la señal, ¿no? Ahora, otro miembro de las vías de señalización son las sinasas. Entonces, las sinasas van a fosforilar y fosforilan únicamente en dos residuos, en serina y tirosina. Entonces, está fácil aprenderse eso, ¿no? Y las sinasas necesitan para fosforilar, obviamente, al ATP. Es por eso que en este dibujo tenemos una sinasa que está fosforilando en serina. Aquí está expuesto el aminoácido y aquí es fosforilado. Entonces, aquí está el ATP y entonces toma un fosfato de aquí y entonces fosforila a la serina, ¿no? Entonces quiere decir que las sinasas, para que actúen, ¿qué necesitan? Pues necesitan obviamente del ATP. En este dibujo que ejemplifica una sinasa, quiero que vean que está el dominio de unión al ATP y el dominio de unión de reconocimiento del sustrato. Entonces, estos dominios son muy importantes en las sinasas porque aquí la sinasa, por ejemplo, esta es una sinasa de tirosina, está reconociendo la tirosina, entonces quiere decir que hay un dominio que reconoce la tirosina de la proteína a la que tiene que fosforilar y un sitio de unión al ATP. Entonces, imagínense qué tan finas son las sinasas en donde reconocen la tirosina. La proteína puede tener muchas tirosinas, pero solamente reconoce la tirosina que va a fosforilar. Entonces, por ahí vayan imaginándose. Y luego tienen el dominio de unión ATP. Esto se los puse porque hay, les nombran muchas veces que hay inhibidores de sinasas. Y los inhibidores de sinasas lo que hacen son fármacos que se pegan al sitio de unión del ATP. Entonces, estos fármacos, al unirse al sitio de unión del ATP, ya no permiten que el ATP se una. Entonces, eso impide que la sinasa tenga el aporte de los fosfatos para fosforilar, y entonces esa es la forma que tienen de actuar los fármacos que son inhibidores de sinasas. Y como reconocen el sitio de unión al ATP, pues pueden imaginarse que muchas sinasas tienen muy parecido al sitio de reconocimiento del ATP y es por eso que muchos inhibidores se pegan a más de una sinasa. Bueno,
Dicho esto, aquí está el ejemplo del que acabamos de ver y aquí el de tirosina, donde fosforila en este sitio. Y entonces vamos a tener, como les decía al principio, las sinasas que van a estar fosforilando y por otro lado, ¿quién las está regulando? Que son las fosfatasas. Entonces vamos a tener un juego en donde va a haber fosforilación por medio de la sinasa y la desfosforilación por medio de las fosfatasas. Ahora bien, siempre cuando nosotros vemos que se fosforilan los sustratos, pensamos que al fosforilarse se activan, como viene aquí en el dibujo. Entonces, vean, aquí está una proteína X que está en una vía de señalización X y viene una sinasa y la va a fosforilar y decimos que se activó. Y luego lo que decíamos, viene la fosfatasa, quita el fosfato y la vuelve inactiva, ¿no? Entonces tenemos este juego que hasta aquí es la diapositiva anterior. Pero no siempre ocurre esto. Puede ser que la proteína a la cual se está fosforilando se inactive en lugar de activarse. Entonces siempre tenemos que tener cuidado y leer que cuando se fosforila algo, ver si se activó o se inactivó, porque siempre nos vamos con esto de que cuando se fosforilan se activan y estamos pensando que la vía de señalización funciona con una fosforilación y resulta que no. Entonces, tenemos aquí el ejemplo contrario, en donde una proteína está activa y no está fosforilada. Entonces, viene la sinasa, la fosforila y la inactiva. Y luego viene la fosfatasa, le quita el fosfato y la activa. Entonces, siempre acuérdense que tienen que ver qué está sucediendo, si cuando se fosforila se activa o se inactiva. Un ejemplo de esto lo tenemos en el metabolismo del glucógeno, en donde tenemos dos enzimas. Tenemos la glucógeno sintasa que está aquí, y vean que aquí tenemos la señal, aquí tenemos que esto va a activar la fosforilación y aquí tenemos como sustrato también tenemos el glucógeno. Y entonces vea que a través de esta señal que llegó se va a fosforilar la sintasa y entonces esta se inhibe y al inhibirse la glucosa deja de formar el glucógeno. En cambio, por otra parte, por esta misma señal va a haber una fosforilación, pero en este caso esta fosforilación que es a la glucógeno fosforilasa, lo que va a inducir es la activación de esta sinasa y esta activación de esta sinasa lo que hace es que esté partiendo el glucógeno para tener la glucosa y tengamos el metabolismo. Entonces vean aquí cómo al darse una señal puede dar la fosforilación y las respuestas a estas fosforilaciones o los sustratos a estas proteínas dan dos efectos diferentes por la fosforilación, una activa y otra inactiva. Y bueno, en cuanto a las sinasas, vean, este es un árbol en donde están ejemplificadas las sinasas conocidas y vean que son muchísimas, ¿no? De este lado tenemos a las TK, que son las tirosinsinasas. Aquí tenemos sinasas y proteínas adaptadoras. Aquí las MAP-sinasas, las PKA, las calmodulinas sinasas. Entonces vean que tenemos, bueno, que en las células hay muchos tipos de sinasas, ¿no? Ahora aquí les puse el ejemplo de una sinasa y esto es para que vean que muchas de las sinasas en su nombre llevan lo que hacen. Por ejemplo, aquí la FAC sinasa viene de Focal Addition Kinase. Y entonces aquí les puse de dónde, ¿no? Viene lo de FAC. Y otra vez tenemos que nos las ejemplifican así en forma de rectángulos, en donde tenemos el sitio catalítico. Y vean, por ejemplo, aquí que está una I de tirosina. Esto es el número 397 del aminoácido, o sea que el aminoácido 397 de esta sinasa corresponde a tirosina, en donde si se fosforila va a crear un sitio de unión CH2, en donde se ha visto que la proteína que se une a este sitio es SARC. Por otro lado, tenemos aquí estas preolinas, en donde crean un sitio CH3. Acá también estas preolinas crean un sitio CH3 y en donde traen estas proteínas adaptadoras. Entonces, vean que ya aquí conociendo esto, ya vamos sabiendo más de lo que son las sinasas.
Y bueno, aquí para que vean cómo estos sitios van a atraer a otras sinasas. Entonces, este CH2 y este CH3 atraen a SARC y a FIN, que es una sinasa de la familia de SARC. Aquí este CH2 también puede traer a PI3K, esta otra también, PI3K, estos GRB2. Y vean que aquí, allá están puestas las respuestas, ¿no? Entonces vean que tiene que ver estos sitios de activación de FAC en proliferación, migración y apoptosis y en el esparcimiento sobre la membrana, sobre el sustrato, que es el spreading. Ahora, además de las sinasas, tenemos las fosfatasas. Y si tenemos sinasas que fosforilan en tirosina y sinasas que fosforilan en serina, pues vamos a tener el mismo tipo de fosfatasas. Entonces, en rojo tenemos aquí las fosfatasas en tirosina y en azul las fosfatasas en serina y trionina. Vamos a ver que de las fosfatasas se conoce más de lo que son las serinas tironinas y muy poquito de las fosfatasas en tirosina. En general, en los estudios de las vías de señalización se conoce mucho más de las sinasas y muy poquito de las fosfatasas. Y dentro de las fosfatasas se conoce todavía menos de las fosfatasas en tirosina. De las fosfatasas en serina y trionina se conoce que tienen 3 dominios en donde tiene que ver, aquí los ejemplifican como el A, el B y el C, en donde el A tiene que ver con el reconocimiento al sustrato, el C es el dominio catalítico y el B es el dominio regulatorio. Y vamos a ver que estos dominios, por ejemplo, el catalítico debe de estar muy regulado. ¿Por qué? Porque de esto depende que se desfosforile y tiene que desfosforilar solamente lo que tiene que desfosforilar. Y entonces por eso tiene varios sitios de fosforilación, los cuales tienen que ver con la inactivación. Aquí también tenemos un sitio regulatorio y el de distribución. Y ejemplos de estas fosfatasas tenemos la PP2A, que tiene que ver con la replicación del DNA, y la apoptosis. En cuanto a las fosfatasas de tirosina, como ven aquí en el dibujo, vean que se conoce muy poco, están ejemplificadas 3, en donde se conoce el dominio de tirosina, de fosfatasa. En esta se conoce que tiene un CH2. Esta, por ejemplo, es de tipo del receptor. ¿Esto qué quiere decir? Que está anclada en lo que es una proteína transmembranal que se conoce como CD45 y que es una fosfatasa. Entonces, vean, aquí tiene su dominio de unión al fosfato. Bueno, otro miembro muy importante de las vías de señalización son las proteínas adaptadoras. Y les puse este recuadro del dibujo que estamos viendo porque estas proteínas son las que permiten que se peguen unas proteínas con otras. Y estas proteínas reclutan a otras proteínas a la membrana de la célula. Entonces, y algo muy importante de que siempre se acuerden de las proteínas adaptadoras es que no tienen actividad enzimática. O sea, no fosforilan nada y entonces lo que ayudan es a establecer las vías de señalización porque van a atraer a otras proteínas que se peguen con ellas y reclutan y van a hacer todo este complejo de proteínas que vamos a ver que conforman las vías de señalización. Aquí están varios ejemplos de proteínas adaptadoras. Y vean otra vez que están ejemplificados aquí sus dominios de unión a otras proteínas, como con cuadros, o aquí, por ejemplo, son sitios de unión a prolina. También estos son sitios de unión a prolina. Aquí tenemos ejemplos de cómo actúan estas proteínas adaptadoras. Aquí tenemos un receptor con actividad de canal, en donde todas estas proteínas que están en morado y son proteínas adaptadoras. Y vean, aquí en recluto atrajo a esta proteína que es una sinasa, que es la PKC, y aquí también, una fosfolipasa.
Y estas proteínas ya son reclutadas a la membrana en donde van a encontrar cerca su sustrato para poder actuar. Aquí, por ejemplo, reclutó a estas proteínas que son las proteínas G. Aquí tenemos otro ejemplo de un receptor a una feromona, que es un receptor con función de proteínas G, y atrajo a esta proteína adaptadora que a través atrajo estas otras proteínas, y vean que aquí en la membrana está el sustrato de estas. Y entonces vean cómo actúan. Esta azul actúa sobre estos. Entonces vean cómo atraen y reclutan y permiten que las vías de señalización, al hacer que se encuentren las proteínas con su sustrato, entonces ya se establece lo que son las respuestas, como viene aquí. Ahora, en cuanto a los receptores, vamos a tener receptores que están inmersos en la membrana, y estos pueden ser con actividad o acoplados a canales iónicos, como es el ejemplo de aquí. Pueden tener actividad enzimática o pueden ser sin actividad enzimática, pero que atraen acinasas. Y vamos a tener receptores intracelulares. ¿Se acuerdan que hay ligandos que atraviesan la membrana, que son las hormonas, por ejemplo, el estrógeno y la hormona tiroidea? Aquí tenemos en dibujito lo mismo, tenemos los receptores acoplados a proteína G, receptores con actividad de proteína sinasa, receptores con actividad de iones, y receptores que no tienen actividad, pero atraen a sinasas. En cuanto a los receptores intracelulares, como les decía, tenemos el ejemplo del estrógeno. Entonces acuérdense que el estrógeno es una hormona lipofílica que atraviesa la membrana, y tanto la citoplásmica como la de la membrana nuclear. En algunos libros o artículos van a encontrar que estos receptores pueden estar en el citoplasma o pueden estar en el núcleo. Aquí en el Cooper viene ejemplificado que está ya dentro del núcleo. Bueno, y entonces este receptor se encuentra unido a una proteína de choque térmico que es la HCP90, y en cuanto llegue el ligando, se une al receptor, se realiza un cambio conformacional que permite que se libere la HCP90. Forma dímeros y permite que se pegue a sus regiones de reconocimiento en el DNA para la inducción de genes. Y estos receptores atraen a este coactivador que acuérdense que esto ya lo vimos, que tiene que ver con la acetilación de histonas, y esto estimula la transcripción de los genes. Tenemos otro ejemplo de la hormona tiroidea, en donde este receptor siempre se encuentra unido a al promotor de los genes, pero cuando llega la hormona, también induce un cambio conformacional que hace que se retire el correpresor, que esta es una desacetilasa. Y entonces, al permitir que se vaya la desacetilasa y venga la acetilasa, entonces tenemos la acetilación de las histonas, y ya saben que esto ayuda a que se transcriban los genes. Entonces, ahí tenemos ejemplos de estos receptores. Ahora, los receptores acoplados a proteínas G, se sabe que atravesan 7 veces la membrana, que en el amino terminal está el sitio de unión al ligando, y en el sitio citoplasmático que corresponde al carboxilo terminal es el sitio de unión a las proteínas G. Aquí les puse hormonas que tienen que ver con que tienen estos receptores acoplados a proteínas G. Ahora, aquí en este dibujo del Cooper se ve cómo actúan. Entonces tenemos el receptor. Este receptor reconoce el ligando y interacciona en la parte citoplasmática con las proteínas G, de tal forma que va a activar a la proteína alfa, y vean que esta proteína alfa, una vez activada, aquí nos ponen como sustrato a la adenilato ciclasa, ¿no? Y entonces vamos a tener ya una respuesta. En este otro dibujo viene más explicado. Entonces vean, aquí tenemos por una parte, tenemos el receptor. Aquí tenemos en la parte citoplasmática de las células las proteínas G, pero vean aquí la alfa, que aquí ya nos ejemplifican que está
unida a GDP. Entonces, de esta forma, acuérdense, con unión a GDP está inactiva. Y bueno, posteriormente que viene ligando, vean que aquí ya hay, cuando no está unido al ligando no hay interacción en las proteínas G. Cuando ya esté ligando hay una interacción con las proteínas G, que esto induce el cambio del GDP por el GTP, y entonces vamos a tener que esta proteína alfa y la beta gamma están activas, porque vean que además de que esta se une al GTP, se separan las alfa y las beta gamma, y entonces ahora estas proteínas van a tener sus proteínas diana. Ahora, estas proteínas diana van a inducir una vía de señalización. Aquí les puse un ejemplo nada más de una posibilidad de la activación de estas proteínas. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos lo que acabamos de ver en el dibujo pasado, y aquí tenemos algo que es un sustrato de estas proteínas G, que es la PLC. La PLC, acuérdense otra vez, su propio nombre los está diciendo que es una fosfolipasa C. Fosfolipasa porque va a romper fosfolípidos. Aquí están sus fosfolípidos, que son estos fosfoinosítidos, que nos va a dar como origen, va a formar el diacilglicerol y el calcio. Bueno, aquí el IP3, y el IP3 se une a un canal de calcio del retículo endoplásmico y sale el calcio. Por eso es PLC, porque es del calcio. Y PL de fosfolipasa. Ahora, tenemos los receptores que están en membrana. A estos receptores en membrana van a tener un dominio de unión al ligando, que es el que está en la parte exterior de la célula. Y aquí, por ejemplo, nos están poniendo este dominio de unión al ligando y el dominio efector, que está en la parte citoplasmática. Entonces, este dominio efector puede variar, de tal forma que tenemos aquí un dominio de unión al ligando el mismo y el dominio efector diferente, y vamos a tener respuestas diferentes. Y entonces por eso a este grupo le pusieron grupos ligando y grupos respuesta, porque aquí lo que varía, por ejemplo, es el ligando, el dominio de unión al ligando, pero tienen un dominio efector igual. Entonces, esto es importante para que siempre que ustedes vayan a estudiar un receptor, estudien a qué familia pertenece, si son varias isoformas o es por splicing alternativo, y si tienen su dominio efector es igual o diferente, porque de eso van a tener que esperar la respuesta. Y estos son receptores que se han estudiado ya para hacer experimentos, ¿no? Como tales. Bueno, entonces aquí tenemos los receptores con actividad de tirosincinasa. Ejemplos de estos están el receptor al factor de crecimiento epidermal, a la insulina y al derivado de plaquetas. Entonces vean que en la parte exterior de la célula están exponiendo el amino, y tienen una parte citoplasmática, y hacia la parte del citoplasma tenemos esta parte rojita, que es el dominio de actividad de tirosincinasa. Entonces, ahorita recuerden lo que vimos de las cinasas que fosforilan en tirosina. Entonces, aquí esto es como si fuera una cinasa. Entonces, aquí va a actuar, va a fosforilar en una proteína que tengan cerca, que para que esté exponiendo la tirosina, y fosforila. Igual aquí tenemos el receptor a insulina y el receptor de derivado plaquetas. Entonces, vean, aquí tenemos el receptor a un factor de crecimiento, y vean que es una sola proteína. Y cuando llega el ligando, vean qué pasa. Hace que se dimericen los receptores. Entonces, vean que aquí no está ligando alguno, entonces estos receptores no tienen respuesta alguna. En cuanto llega el factor de crecimiento, este factor de crecimiento es reconocido por este receptor y por este otro, y los dimeriza. Pero al momento que dimeriza, vean qué pasa en la parte del citoplasma. Se acercan los dominios de unión los dominios de cinasa. Entonces, esta cinasa que está aquí va a fosforilar a esta y esta, que es lo que está en este otro dibujo. Entonces, esta tiene aquí una tirosina que la puede fosforilar y está igual, y entonces vean que aquí ya se fosforiló.
Y si se fosforilan tirosinas, crean sitios CH2. Entonces ya se pueden ir imaginando qué es lo que se va a ir desencadenando, qué es lo que está aquí. Entonces vean, aquí se creó en los dos receptores un dominio de unión CH2 que no estaba hasta que llegó el ligando que provocó que se dimerizaran, acercó los dominios de sinasa entre los receptores, se fosforilaron entre ellos, crearon sitios de unión, CH2, y esto atrajo a otras proteínas que antes, aunque estuvieran aquí presentes, no se podían pegar a nada y no podían hacer su función porque no estaban pegadas a nada, ¿no? O sea, estaban ahí nadando. Ahora, tenemos los receptores que no tienen actividad de sinasas. Y entonces estos receptores no quiere decir que no hagan nada, por eso les pusieron receptores asociados a sinasas, porque van a hacer lo mismo que los anteriores que acabamos de ver, excepto que por ellos mismos no van a fosforilar porque no tienen esa actividad. Entonces otra vez tenemos aquí que llegó el ligando, los dimerizó y este acercamiento, o sea, esta dimerización va a inducir cambios conformacionales en las proteínas que atrae el sitio, un dominio, o sea, atrae a otras sinasas para que se peguen. Entonces atrajo estas proteínas y estas proteínas sí tienen actividad de sinasa y entonces otra vez va a pasar lo mismo. Van a fosforilar a los que tienen enfrente y crean sitios de unión, ¿no? Entonces vean qué es lo que está pasando aquí. Esta sinasa está fosforilando acá y también pueden fosforilar cruzados como es en el dibujo de acá. Aquí tenemos un dibujo de un artículo de un vía de señalización que se activa por vía el receptor AEGF. Y vean aquí este receptor atrajo estas proteínas que están aquí, que son proteínas adaptadoras. Estas proteínas adaptadoras, por ejemplo, esta atrajo a PI3K, que ya es una sinasa, y aquí tenemos ya la vía que se desencadena por PI3K. Aquí estas atrajo a intercambiadores de nucleótidos que activó a estas proteínas RAS. Y aquí, por ejemplo, tenemos a unas integrinas en donde están atrayendo a la membrana FAC, que ya ven que es una sinasa, en donde también se ha visto que este receptor puede activarla. Quiero que vean aquí en la parte del medio que tenemos la activación, aquí ya tenemos la respuesta, que sería la respuesta que están induciendo la activación de factores de transcripción para inducir la expresión de proteínas que tienen que ver con en este caso, la migración, la transcripción de otros genes, la progresión del ciclo celular, la supervivencia y la proliferación. Entonces, vean cómo aquí ya podemos ver las partes que planteamos al principio de la clase, en donde vamos a tener una molécula que va a llegar a la célula y que esta célula tiene un receptor. Entonces, este receptor lo que va a hacer es que se va a dimerizar y va a atraer a otras proteínas y estas proteínas, o sea, antes de que al momento que se dimeriza, se fosforilan, crean dominios de unión, que en este caso trae a proteínas adaptadoras, y vean cómo ya se está amplificando la señal, porque entonces ya atrajo proteínas adaptadoras, atrajo sinasas, tenemos la activación de receptores y tenemos la respuesta como tal, la progresión del ciclo. Cuando se va a regular, esto se regula cuando el receptor al ligando es endocitado. Y también cuando las fosfatasas inactivan a estas sinasas que pueden ser PI3K, que pueden ser FAT y que pueden ser RAS. Entonces vean que ahí ya tenemos la regulación de la vía de señalización para que la célula pare la respuesta que en un momento dado quiso dar y que tiene que ver con esta respuesta que está aquí, que es lo que viene aquí en estas gráficas. Entonces vean que aquí tenemos un receptor a proteínas G. Entonces, este receptor ya dio aquí los efectores y va a dar la respuesta. Este receptor, vean que se le pega una proteína, que es la restina, es endocitado y una vez que es endocitado puede irse
a los lisosomas o puede volver a ser expuesto. Aquí en tiempo tenemos esto y vean que es en segundos que se da la respuesta. Entonces, siempre que estemos viendo una vía de señalización, tenemos que estar conscientes que esta vía de señalización, la respuesta, pues es en segundos, ¿no? Entonces, no se tarda tanto tiempo en darse. Bueno, ahora vamos a ver otro componente muy importante de las vías de señalización, que son los segundos mensajeros, que su principal función es amplificar la respuesta. Y estas tienen las características que son sintetizados rápidamente y son degradados también rápidamente. Y pueden ser producidos en un sitio localizado y ser removidos cuando se desplazan de este sitio. Entonces, tenemos dos tipos principales que está aquí en el dibujo. Los que están relacionados con la membrana, que son hidrofóbicos, y los que son hidrofílicos. Entre los hidrofílicos o citosólicos vamos a tener a el AMP cíclico, el fosfatidil 4,1-5-bifosfato, el calcio. Y los hidrofóbicos que están asociados aquí a la membrana, tenemos el diacilglicerol, el inositol 1,4,5-trifosfato y el fosfatidil inositol 3,4,5-trifosfato. Entonces, estos segundos mensajeros están asociados a membrana y están citosólicos. Entonces, y todos estos tienen esa característica que se producen rápidamente, y vamos a ver por qué se producen rápidamente, y degradados rápidamente. Aquí tenemos en esta tabla varios segundos mensajeros, ¿no? Entonces, aquí están los que les acabo de decir, más otros más. Bueno, aquí tenemos el ejemplo del AMP cíclico. Y entonces aquí se entiende muy bien por qué es sintetizado rápidamente y por qué es degradado rápidamente. Porque es sintetizado por una enzima que es la adenilato ciclasa y su degradación es por la fosfodiesterasa a partir del ATP. Entonces tenemos ATP y la adenilato ciclasa nos forma el AMP cíclico, pero este es deshecho rápidamente por la fosfodiesterasa y otra vez tenemos el AMP. Entonces, y vamos a ver que están relacionados a proteínas G y también están dependientes de señales de calcio. Entonces vamos a ver ahorita qué es lo que hace el AMP cíclico. El AMP cíclico activa a la proteína sinasa A. Otra vez aquí quiero que vean que esta es la PK y entonces la PK viene de este nombre de proteína sinasa A. ¿Por qué? Porque se activa a partir del AMP cíclico. Otra vez aquí su nombre tiene que ver con su sustrato. Entonces en este dibujito vean, aquí tenemos a la PKA, tenemos sus unidades reguladoras y las catalíticas. Entonces, ¿qué hace el AMP cíclico? Se une a sus subunidades regulatorias, les induce un cambio conformacional y a su vez suelta a las uniones catalíticas que de esta forma están activas. Y entonces una vez activas, aquí ya empieza la respuesta, ¿no? Porque entonces la PKA va a tener sus sustratos. Aquí les puse un ejemplo nada más de lo que puede hacer, bueno, dos, de lo que puede hacer la PK. ¿Se acuerdan que vimos que en el ejemplo de las sinasas que cuando se podían activar proteínas y, bueno, fosforilar proteínas que podían activar y podían inhibir? Bueno, aquí la sinasa que activa, o sea, que fosforila y puede activar e inhibir al mismo tiempo, dependiendo de quién está fosforilando, es la PK. Entonces, por un lado, esta PK va a fosforilar a la glucógeno sintasa y al fosforilarla la inactiva. Por otro lado, actúa sobre la fosforilasa, la sinasa, fosforilasa sinasa, y al fosforilarla la activa. Y entonces esta actúa sobre la glucógeno fosforilasa y la activa, y entonces ya tenemos que el glucógeno se parte en glucosa no fosfato y ya puede ser ocupada en la glucólisis. Otra función de la PK, la unión catalítica, se ha visto que puede funcionar como un coactivador, o sea, fosforilar
al factor de transcripción CREP, que también ya lo vimos en el módulo pasado. Entonces fosforila y una vez fosforilado se activa e induce la transcripción de genes. Entonces vean. Aquí están otros segundos mensajeros que son el fosfatidilinosinol 4,5-bifosfato, en donde va a estar en la membrana. Entonces, este componente de la membrana va a ser roto por la fosfolipasa C, y entonces nos va a formar el diacilglicerol, que es un segundo mensajero que se encuentra asociado a la membrana, y por otra parte produce el IP3, y este IP3 se une a los canales de calcio del retículo endoplásmico y suelta el calcio. Bueno, pero aquí, ¿cómo se activa la PLC? Porque aquí nada más nos ponen el cuadrito de la PLC. Pues en este dibujo les explico cómo se puede activar la PLC. Aquí la PLC está activada por un receptor a un factor de crecimiento que se dimerizó, que entonces los sitios de sinasa se encontraron y se fosforilaron, creó un sitio de dominio CH2, atrajo a la PLC. Vean aquí la importancia de los dominios de unión y que vean cómo aparecen a partir que llegó el factor de crecimiento. Porque antes de esto nos podemos imaginar que la PLC pudo andar por aquí, pero nunca podía acercarse a sus sustratos ni poder hacer su trabajo porque no estaba anclada aquí cerca de la membrana. Entonces, gracias a que se creó este sitio de unión, la PLC se puede unir y se acerca a su sustrato, y entonces ahora sí puede hacer esto, que es romper este fosfoinosítido y crearnos el diacilglicerol, el IP3. Y ese IP3, como les decía, tiene que ver con la movilización del calcio, y el calcio también es un segundo mensajero. Entonces, este IP3 se une a los canales de calcio del retículo endoplásmico, los activa y sale el calcio. El calcio, aquí les puse, diferentes proteínas blanco, ¿no? Aquí les puse la PLA, que es la fosfolipasa A, la PKC, troponina C, actinina, nexina, bilina, calmodulina. Y en este dibujo está el ejemplo de la calmodulina. Entonces vamos a tener que la calmodulina es una proteína que cuando se le une el calcio tiene un cambio conformacional, y este cambio conformacional le permite unirse a la cadena ligera de la miosina, y entonces al unirse a la cadena ligera de la miosina la activa, y entonces de esta forma se activa la miosina a través del calcio. Aquí tenemos otra vía de activación de la PKC. Entonces vean que aquí la PKC se activó por, aquí nos ponen el ejemplo de un receptor acoplado a proteínas G que activó a la PLC, y otra vez tenemos la PLC, nos va a formar el IP3 que se va al calcio, suelta el calcio, y el calcio se activa precisamente, o activa precisamente a la PKC. Y esta PKC, además de activarse por calcio, también se activa por el diacilglicerol que se formó en la membrana gracias a la función del PLC. Entonces, vean, aquí como segundos mensajeros tenemos al IP3, que su función es producirnos calcio y formarnos el diacilglicerol. Aquí el diacilglicerol lo que hizo es atraer a la PKC, y entonces la conjunción del calcio y del diacilglicerol hace que se active la PKC. Ahora vean qué hace la PKC. Entonces, vean cómo aquí ya toda la amplificación de la respuesta, ¿no? Todo esto que está por arriba ya lo vimos, y entonces vean aquí todos sus efectos, ¿sí? Vías de señalización, y aquí en azul tienen la respuesta, la regulación de la apoptosis, diferenciación, proliferación, resistencia a las irradiaciones. Entonces vean aquí cómo se disparó toda la respuesta a partir de que llegó un ligando de un factor de crecimiento a la célula. Ahora, el fosfatidil bifosfato, que también está en la membrana, va a activar la vía de PI3K AKT. Aquí en el dibujo tenemos lo que es la vía de AKT, en donde este fosfato que apareció en la membrana, aquí en el dibujo, aquí ya no lo pintan que apareció, y entonces eso permite que se una a la membrana esta sinasa que es AKT,
y también permite que se una otra sinasa de esta misma vía, que es la PDK. Entonces, vean aquí, ya una vez estas proteínas reclutadas a la membrana, y otra vez quiero que traigan a su mente que antes que esto pasara, las sinasas podían estar pasando por aquí y no pasaba nada porque no tenían cómo unirse a la membrana y poder llevar a cabo su función. Entonces, una vez que están ya estos fosforilados, entonces llega la PDK y fosforila AKT, le induce un cambio conformacional que la activa, y esta, una vez activada, va a inducir otras, una respuesta, ¿no? Activando otras sinasas. Pero aquí quiero atraerlos a ¿no? Al fosfatidilinositol 3,4 bifosfato, segundo mensajero, a que está en la membrana. ¿Y cómo apareció? Pues aquí en este otro dibujo les pongo cómo apareció. Apareció gracias a la PI3K. Y esta PI3K entonces es la que fosforila este fosfoinosítido, que es el PIP2. Y a partir del PIP2 se crea el PIP3, que es el fosfatidilinositol 3,4-bifosfato, y atrae a KT, atrae a PDK, y entonces tenemos lo que ya vimos aquí, ¿no? Entonces, esta vía se da porque gracias a que se activa la PI3K. Y la PI3K, ¿cómo es que llegó otra vez a la membrana? Pues vean, otra vez llegó gracias a un receptor, a un factor de crecimiento que, como ya hemos visto, se fosforilaron entre ambos y crearon un sitio de unión CH2, que esto recluta a esta sinasa a la membrana y la trae para que fosforile sus fosfoinosítidos, que es lo que acabamos de ver, y activa PDK y AKT, y esto ya lo vimos. Y vean que la vía de señalización de PI3K-AKT tiene que ver con la respuesta a la sobrevivencia, a la apoptosis, y también a la sobrevivencia. Otra vía, vamos a ver ya aquí ya de ejemplos de vías de señalización, tiene que ver con la vía de RAS y MAP sinasas. Estas proteínas son reguladoras del crecimiento y de la diferenciación celular. Y estas proteínas pertenecen a la familia de ERK, que ERK en inglés quiere decir sinasas reguladas por señales extracelulares. Y la activación de ERK tiene que ver a través de las sinasas RAF y RAP. Estas proteínas RAS son proteínas de unión a nucleótidos, es decir, que se van a activar a través del GTP, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que este receptor indujo la activación de RAF y esta de RAS, y estas a su vez ya van a fosforilar a MEC, y bueno, y estas son sinasas que fosforilan en serina y treonina, y entonces activó a ERK, y aquí ya tenemos la vía, ¿no? Y estas proteínas son de las proteínas G, acuérdense, porque tienen que ver con unión a GTP. Entonces aquí tenemos a RAS, que está unida a la membrana y está de forma inactiva porque está unida a GDP, tiene que venir un intercambiador de nucleótidos que cambia el GDP por GTP, y tenemos a la RAS activa. ¿Y cómo se regula? Pues quitándole el GTP por esta proteína, que es una GTPasa, que quita el fosfato y no las pone de otra forma, que es inactiva. Pero miren, aquí está el receptor y aquí nos ponen flechitas que activan a RAS, ¿no? RAS. Bueno, ¿cómo es que esas flechitas en realidad son estos? Es un receptor, vean, aquí nos ponen las flechitas, y estas flechitas corresponden a todo esto que está aquí. Entonces, un receptor a un factor de crecimiento que se fosforiló entre él, creó un sitio CH2, trajo a esta proteína, que es una proteína adaptadora. A su vez atrajo a un intercambiador de nucleótidos, que es lo que necesitamos para activar a RAS, y entonces RAS, una vez activa, activa RAF, y tenemos ya la vía, ¿no? Que estamos aquí, MEC y ERK. Ahora, estas mapsinasas están en esta familia, en donde es esta vía la que acabamos de ver, que es activada por factores de crecimiento, en donde está aquí RAS, RAF, está MEC, está ERK, y tiene que ver con la proliferación, diferenciación y supervivencia de la respuesta. Y vean aquí cómo otra vez tenemos estímulos, aquí tenemos las sinasas que intervienen, y tenemos aquí la respuesta. Y aunada a esta familia también tenemos estas sinasas que están aquí, y que tienen que ver con estas proteínas, que es el JNK-IP38,
Y todas estas proteínas, esta vía de señalización tiene que ver con citocinas inflamatorias y el estrés celular, y cuya respuesta tiene que ver con la inflamación y con la muerte celular. Y aquí tenemos una función de ERK que está funcionando como un factor de transcripción, que aquí se fosforiló gracias a esta vía de señalización. Y una vez fosforilado, entra al núcleo y activado y fosforila a otros factores de transcripción para que se induzca la transcripción. Aquí tenemos otra vía de señalización muy famosa, que son las vías de JAK-STAT. Y este es un ejemplo clásico de los receptores que no tienen actividad de sinasa. Entonces, estos receptores se dimerizan una vez llegando el ligando y se encuentran entre ellos y crean un sitio de unión para estas sinasas, que son las JAK. Estas JAK van a fosforilar al receptor de enfrente y también atraen a las STAT. Estas proteínas STAT se unen al receptor y son fosforiladas por las JAK. Después de esta fosforilación, permiten que se dimericen las STAT y una vez fosforiladas y dimerizadas funcionan como un factor de transcripción que se va al núcleo e inducen la transcripción. ¿Sí? Otra vía de señalización es la de Notch y esta tiene que ver con la diferenciación celular, y vean que hay un reconocimiento entre proteínas y proteínas por proteínas transmembranales, en donde una vez que la Notch reconoce a la ELTA, esto provoca un cambio conformacional que permite que se corte la parte citoplasmática de la célula, que funciona como un factor de transcripción y induce la transcripción que tiene que ver con genes en diferenciación celular. Y aquí les puse el ejemplo de señalización vía integrinas, en donde interviene la sinasa que les mencioné, que es la FAC, porque viene de focos de adhesión. Y vean aquí por qué tiene que ver con focos de adhesión, porque las integrinas forman parte de los focos de adhesión, que son los sitios de unión de las células al sustrato, principalmente a la matriz extracelular. Y entonces tenemos aquí a las integrinas que atrajeron a esta sinasa. Y entonces otra vez es la misma historia. Esta sinasa va a fosforilar a otra igual a ella, pero enfrente, y crean sitios de unión. Crea un CH2 y ese CH2 atrajo una proteína adaptadora y esta atrajo esta sinasa que se llama SARC. Esta SARC fosforiló a su vez otros sitios de la misma FAC, y estos sitios que se fosforilaron crearon otros sitios de unión para otras proteínas, y vean quién se atrajo. Entonces, además de SARC que ya estaba, atrajo a la PI3K, atrajo a la PLC, atrajo un intercambiador de nucleótidos que va a activar a RAS y a ERK, y entonces vean, aquí ya tenemos múltiples respuestas a través de que estas integrinas reconocieron su matriz extracelular y expusieron el sitio de unión a la sinasa. Bueno, muchachos, entonces ahí le vamos a dejar aquí. Como pudimos observar a lo largo de la sesión, las proteínas que desencadenan la comunicación celular son factores de crecimiento, hormonas y neurotransmisores. Las proteínas que intervienen en el establecimiento y regulación de una vía de señalización son los receptores, las proteínas adaptadoras, sinasas, fosfatasas y factores de transcripción. El objetivo final de una vía de señalización es inducir la transcripción de nuevos genes, la secreción de proteínas, los cambios en el metabolismo y en el citoesqueleto, además de la proliferación celular. Muchas gracias por su atención y esperamos que este video les haya servido.